también la provincia que apunta a la producción, a la innovación también, ¿no? Sí, por supuesto. La UIA me convocó, la comisión directiva, los 20 miembros que estuvieron presentes, también representantes cada uno de ellos de diferentes rubros, de empresas de las más grandes, Arcor, Techin, Georgalo, bueno, empresas muy grandes, después por las automotrices, la Cámara de Automotrices, y compartimos primero una ronda de diagnóstico donde cada uno de los integrantes expresó varias cosas. En primer lugar, cómo está la situación, y la verdad que me llevo un reporte muy favorable de cómo ha repuntado la industria. Primero, desde el cambio de gobierno, luego cómo sobrevivió la pandemia en importante proporción por políticas públicas, y después lo que fue la enorme recuperación del año pasado. La verdad que hay sectores, en el caso de textil, por ejemplo, que estaba el representante de la industria textil, nos dijo que durante la etapa anterior, el gobierno anterior, el de Macri, se había destruido un 30% de las empresas, y ahora lo que tienen es imposibilidad para seguir creciendo porque están a pleno. Así que una primera parte de diagnóstico, después nos dejaron lo que ellos llaman el libro blanco, que nos lo dejaron para analizar con propuestas del sector industrial, desarrollista, para seguir trabajando. Valoraron cada una de las políticas de sostenimiento, lo que hizo el Banco Provincia, lo que ha hecho el Ministerio, lo que ha hecho Nación también. Es decir, que lo ven como resultado de política. Y luego, y con esto termino, estuvimos hablando de la situación actual. Yo les decía que tuvimos una crisis, primero que fue la crisis del neoliberalismo, esos 4 años donde la industria sufrió muchísimo, cayó como 20 puntos. Luego el cambio de gobierno, pero enseguida la pandemia que fue muy difícil. Ahora una recuperación que nos tiene arriba de los números de la prepandemia, pero todavía por debajo de antes de Macri. Entonces estamos en esa situación incierta, y de lo que hablamos después largamente, y creo que es un resultado importantísimo de esta reunión, es de la situación que ocasionó la guerra en Europa sobre la industria. Y bueno, este análisis que usted dice, y teniendo en cuenta las variables económicas y lo de la guerra, llegaron a hablar algo del tema, bueno, precios obviamente que preocupa y mucho, ¿no? Porque también está, o por lo menos la industria, que en algunos lugares han subido, digamos, sin justificación algunos precios. ¿Pudieron hablar en ese contexto también? Hablamos del tema, te lo encuadro de esta manera. Hay 3 factores que fueron muy afectados por la guerra a nivel mundial. Uno es el precio de los alimentos. Ayer la tapa del New York Times, no de un diario local y menos todavía oficialista, hablaba de que la guerra puede ocasionar una crisis mundial de alimentos, porque lo que está pasando en todo el planeta es que grandes proveedores de alimentos como son Rusia y Ucrania están hoy en el conflicto, y obviamente esto está afectando a toda la provisión mundial y los precios mundiales de alimentos. Eso generó una coyuntura inflacionaria. Les mostraba yo los datos de lo que pasó en Brasil, de 4,5, diciembre del año pasado contra los datos de febrero, 4,5 a casi 10 o a 10. Lo que pasó en Estados Unidos, 1,3 en diciembre, casi 8 ahora, de 1,3 a 8. Y luego lo que pasó en la Unión Europea, que era menos 0,5 y está arriba de 5. Es decir, que hubo una explosión que tiene que ver con los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos están creciendo en todo el mundo. De lo que hablaron aquí es que nosotros somos productores de alimentos, entonces el acceso a la alimentación tiene que estar asegurado porque son sus propios trabajadores. Luego, y a precios razonables. Luego hablamos de la cuestión de la energía. Quiero hablar de la cuestión de la energía porque es importantísimo decir que, bueno, particularmente Rusia, digamos, un proveedor del 19% del petróleo, y es un proveedor también muy importante de gas, 25%. Entonces se ha generado un problema de desabastecimiento, de provisión y de precios mundiales. El petróleo desde el año pasado se duplicó de precio a nivel mundial. Y el gas, el que viene líquido, creció muchísimo. Entonces, lo que hablamos con los empresarios es que estamos en una situación de guerra. Alimentos, combustibles, energía y tasa de interés, porque la Reserva Federal empezó a subir la tasa de interés para el financiamiento, son 3 factores absolutamente en crisis por la guerra y que hay que tomar medidas, que de hecho esto deja viejo, incluso lo que se habló con el Fondo Monetario Internacional, deja viejo el acuerdo con el fondo, porque los precios que había en energía, en alimentos, en tasas de interés previos
cuando se discutió el acuerdo con el fondo son nada que ver con los precios de guerra que hay hoy. Hoy hay precios de guerra. Claro. Y en ese contexto la UIA se comprometió a poder hacer un esfuerzo también, digamos, para que cuando va el bonaerense, le pregunto obviamente, usted es su territorio, que los bonaerenses no se encuentren con precios distorsionados. Mira, vi muy buena predisposición y comprensión. Estuvimos charlando largamente. Le dije lo que yo pienso, que es una situación muy excepcional. Sé que venimos de la pandemia, que fue una crisis muy fuerte, de 4 años neoliberales, otra crisis muy fuerte, y ahora aparece la cuestión de la guerra. Pero en situación de guerra, los precios que hay son precios de guerra. No son precios internacionales que tienen que ver ni con la inversión, la rentabilidad, la provisión, la estructura. Son precios de guerra. Entonces, ante esa situación, lo que me planteaban los empresarios es generar mesas para el tema energético, mesas para las diferentes cuestiones para poder abordarlo. Así que yo creo que está bien, porque no se va a poder hacer esto de manera unilateral, ni el Estado ni los privados. Sí. Le hago la última, gobernador, y le agradezco su tiempo. Ayer volvió a hablar Macri. Nico, ¿podemos hacer una pregunta? Como que dan una vuelta al 2023, ¿cómo tomó esa declaración y sobre todo la cuestión de privatizar también aerolíneas, ¿no? Sí, como de quien viene. La verdad que ambas cosas no sorprenden. Creo sí que venimos de, primero, la crisis que deja el macrismo, el endeudamiento inmenso, impagable que deja con los privados y con el Fondo Monetario. Luego viene una pandemia y ahora estamos en una situación de guerra. La verdad que lo último que uno esperaría de la oposición es que ante tantas crisis superpuestas tenga una mirada oportunista o partidaria. Uno esperaría que trate de colaborar con una situación que es difícil. Aquí en los empresarios encontré una predisposición distinta, porque ellos mismos saben que un aumento desmedido de los precios de los alimentos en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, provincia industrial por excelencia, que representa casi el 40% de la población, que tiene las condiciones sociales que tiene, un aumento desmedido por la cuestión mundial de los precios de los alimentos, que se suma tanto en lo energético como en lo financiero, como en lo alimentario, se suma a cuestiones internas. Pero hoy estamos en un contexto de guerra. Eso deja vieja la discusión y ahora hay que enfocarla de esta manera. Dame un segundo. Adri, decime que el traslado de la consulta... No, bueno, simplemente preguntarle al gobernador Nicolás lo que está pasando en el campo frente a los anuncios del presidente. Hay algunos productores agropecuarios que hicieron un tractorazo. Alfredo de Angeli dijo que podría vivirse una crisis como la del 2008. Esto es muy exagerado plantearlo en estos términos, como dijo de Angeli. A ver. Me consulta Adrián Salviani del Piso la cuestión del campo, ¿no? Obviamente el territorio bonaerense también es muy importante en ese contexto. Hubo unos tractorazos en Córdoba, de Angeli también hablando de que se puede volver al 2009. ¿Cómo tomas esa situación? Vuelvo al enfoque original, que es lo que acabamos de hablar. Hoy creo que 18% del trigo que se exporta viene de Rusia habitualmente, 7% del trigo que se exporta viene de Ucrania, o sea que la perturbación que hay en los precios mundiales tiene que ver con un conflicto, no tiene que ver con alguna otra cuestión propia ni del mercado en su habitualidad, ni de una situación financiera. Viene de un conflicto bélico. Hoy tenemos precios de guerra, y esos precios de guerra pueden afectar de tal manera al conjunto de nuestra sociedad que hay que buscarle una respuesta, y esa respuesta no puede ser sectorial, tiene que ser colectiva. No pueden beneficiarse uno con determinados precios y perjudicarse otros. O sea que ahí hay que generar determinados acuerdos. Y digo, es lo que comparten los empresarios. Pero la oposición juega con eso porque obviamente este incremento del 2% tampoco va directamente a los productores, digamos, del campo. Mira, a eso nos tienen acostumbrados. Yo lo que digo es que me parece que ante una circunstancia tan excepcional, tan calamitosa como es una guerra en Europa, como fue antes una pandemia, y bueno, la verdad que lo que hay que hacer es buscar soluciones. Yo vi un espíritu constructivo de parte de los empresarios. Obviamente hay quien quiere, como dicen, a río revuelto, llevarse algo partidario o decretar alguna cuestión general. Me parece que nosotros tenemos que actuar con madurez y tratar de dar respuesta. Yo vi una acogida buena de los empresarios. Por supuesto que les dije que cada uno de los sectores puede tener, ellos me hablaban de las oportunidades también, claro, pero tanto oportunidades como perjuicios
tienen que repartirse de manera equitativa y nunca sobre la espalda de los que menos tienen, que son los que no pueden hacer un esfuerzo más después del neoliberalismo de Macri, después de la pandemia, no pueden hacer un esfuerzo más en nuestra provincia de Buenos Aires. No podemos tener un ajuste más, no podemos tener un deterioro más. Y eso es lo que hay que trabajar. Gracias por su tiempo. Gracias. Allí estaba Bien, la palabra Nicolás. entonces del gobernador.